coordinadora de la Ventanilla de Salud del Consulado General de México en El Paso, a nombre del cual les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo donde tratamos temas relacionados con salud preventiva. Hoy abordaremos un tema que, aunque cada vez es más visible, aún está rodeado de muchas preguntas, dudas e incertidumbre. La fibromialgia. Recibir este diagnóstico puede ser un alivio para algunos y una preocupación para otros, pero lo más importante es saber que sí hay formas de tomar el control, encontrar el alivio y mejorar la calidad de vida. La fibromialgia no solo es dolor, es una condición compleja que afecta la energía, el sueño, el ánimo y la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Por eso, más allá del diagnóstico médico, es fundamental entender qué sigue, qué recursos existen y cómo podemos cuidarnos integralmente. Para guiarnos en este camino contamos con la experiencia del doctor Leonel Ayala, médico especialista en psiquiatría, quien nos ayudará a comprender mejor el abordaje clínico y práctico de la fibromialgia. Y nos acompaña también Aida Ponce, Chief del Programa de Bienestar y Prevención en Proyecto Vida, quien compartirá herramientas de autocuidado y de estrategias de bienestar que complementan el tratamiento médico, promoviendo una vida más consciente, activa y equilibrada. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Ahora sí que los micrófonos son todos suyos. Bueno, solo comparto mi pantalla. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La Sí. presentación? Ok. Bueno, este, muchas gracias por invitarme nuevamente. El tema de este día, pues, es fibromialgia y ahora, es decir, ¿qué hacemos después de recibir el diagnóstico de fibromialgia? No vamos a hablar tanto de qué es la fibromialgia y todo eso porque lo hablamos en la Facebook Live anterior, así que para los que nos ven y recomiendo verlo, si no lo han visto. Pero, ¿qué pasa después? Porque la vez pasada hablamos más de qué era. Ahora vamos a hablar qué hacemos. Para la fibromialgia, pues el recibir el diagnóstico es un paso, bueno, obviamente para cualquier diagnóstico un paso significativo, pero en este diagnóstico que es tan complejo, eh, muchas veces se conoce poco sobre él, es bastante ayuda. También valida como reales el dolor, el sufrimiento y otros síntomas que se han vivido por muchas veces años, donde las personas con fibromialgia muchas veces, o a las personas con fibromialgia les han dicho que no tienen nada, que no es nada, que sus órganos están bien, que, ¿verdad? Entonces, el hecho de recibir el diagnóstico, pues valida como, ok, sí es algo. Tal vez no es algo físico, que tengo una lesión, tengo un problema en el músculo, por decir un ejemplo, pero también las trastornos mentales son algo real, aunque sean químicos, aunque sean algo que no se puede medir en la sangre, como por ejemplo la diabetes, pero no deja de ser real. El dolor, pues obviamente es muy difícil, un dolor crónico o vivir con dolor crónico es muy difícil. Sin embargo, la fibromialgia, a pesar de que es uno de los dolores crónicos complejos, pero también es tratable y la mejoría es posible siempre y cuando pues se siga un proceso continuo y se pongan en práctica todos los pasos. Ahora, solo para recordar un poco, los síntomas de la fibromialgia o el diagnóstico de la fibromialgia se da cuando hay 5 o 6 puntos de 9 en general de dolor para que se pueda considerar el diagnóstico. Y los 9 puntos son cabeza, tronco o parte superior, los dos brazos, ahí van 4, el abdomen, las dos piernas y la parte alta y la parte baja de la espalda. Y son 9 puntos. Además, otros síntomas que también no todas las personas lo presentan, pero son muy comunes: fatiga crónica, alteraciones del sueño, del ánimo, rigidez, rigidez o tensión muscular, dolor en articulaciones también, alteraciones cognitivas, es decir, una niebla mental, problemas digestivos, problemas urinarios, dolor de cabeza. Entonces vemos que es una mezcla, digámosle, de síntomas bien generales y poco específicos, si lo vemos de esta manera. Entonces, ¿qué hacer primero? Aquí vamos, primero, dos frases muy interesantes. Aristóteles, pues un sabio y filósofo, ¿verdad?
que el autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría. Y Carl Gustav Jung, que es o fue un psiquiatra psicoanalítico, que dice, no podemos cambiar nada si no lo aceptamos. La condena no libera, sino que oprime. Lo que quiero decir con esto es que si no nos conocemos a nosotros mismos, y no solo en la fibromialgia, sino que en general, es difícil crear mejoría, es difícil avanzar, es difícil progresar, porque si no sabemos sobre lo que estamos construyendo, no podemos construir. Entonces, primero, como médicos, la perspectiva del médico de qué hacer primero ante un diagnóstico de fibromialgia, es importante ver que primero, o perdón, históricamente, habían, y aún todavía persiste un poco, pero menos, dos grandes perspectivas desde las cuales se ha vuelto difícil el diagnóstico, o era difícil el diagnóstico. Primero, el temor a no diagnosticar otra enfermedad. Por ejemplo, si vemos los síntomas, puede ser cualquier cosa, pero por decir algo, temor a que yo diagnostique fibromialgia y no diagnostique un cáncer, por ejemplo. Em, y la segunda perspectiva, el no reconocimiento de la fibromialgia como diagnóstico médico. Decir, yo no creo en la psiquiatría, como médico yo no creo en la psiquiatría, o me parece que la psiquiatría o la psicología no es nada, o está todo en la mente, entonces no reconozco el diagnóstico como un diagnóstico. Obviamente no lo voy a diagnosticar. Entonces, estas grandes cosas, estos dos puntos fueron o lo que han llevado a que la fibromialgia hasta hace poco sea más reconocida. Aparte del hecho de lo complejo que es el diagnóstico, como vimos la vez anterior, tiene muchos factores, incluyendo genética, que aún no se conocen completamente. Sin embargo, actualmente pues ya hay mucho más conocimiento. Siempre es importante descartar otros diagnósticos, es decir, por supuesto tengo que pensar en cáncer. Si hay síntomas que a mí me orientan a que puede ser cáncer, pues hago los exámenes para tratar de ver si es cáncer. O artritis o alguna enfermedad autoinmune. Obviamente los puedo hacer o los debería de hacer si me orienta a eso. Sin embargo, en la actualidad, pues quizás hay menor temor, llamémosle, a dar el diagnóstico de la fibromialgia. Me dice las pruebas que no es cáncer, que no es, por ejemplo, artritis. Ok, puedo dar el diagnóstico de la fibromialgia y puede ser que una vez nos equivoquemos, pero en general es más importante un diagnóstico temprano porque podemos comenzar un tratamiento adecuado y una mejoría. Entonces, como médicos, tenemos que crear un ambiente de confianza con el paciente porque muchas personas con fibromialgia que no tienen el diagnóstico llegan o han llegado donde el médico y es como, no, no es nada, o no tiene nada, o situaciones de consulta regular por dolor, y muchas veces se enfrentan a, no, no es nada, no tiene nada, todo lo tiene bien, se ha golpeado, ¿no? Entonces, ¿cómo le puede doler? Entonces, crear ese ambiente de confianza y validar nuevamente el diagnóstico. Educar al paciente, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, pero obviamente también cada médico pues tiene papel en esto. Y trabajar en conjunto con el paciente. Y esto va para las dos partes, tanto para el médico como para el paciente, porque yo siempre digo, y en psiquiatría pues nos enseñan que tenemos que preguntarle, por ejemplo, la opinión del medicamento que le vamos a dar al paciente. No porque el paciente sepa de medicamentos, porque no es su rol. Nosotros sabemos de los medicamentos, pero el paciente es el que se lo va a tomar. Entonces, de nada me sirve a mí dejarle un medicamento si el paciente tiene dudas, temores, que es normal, o no se lo va a tomar, o etcétera. Entonces, este trabajo en conjunto es, pues, quizás la base de cualquier tratamiento, no solo de fibromialgia. Ahora, desde la perspectiva del paciente, ¿qué podemos hacer? Primero, educarnos, nuevamente, educarnos sobre la fibromialgia. Ya les voy a mostrar un material educativo que encontré muy bueno. Es importante, como mencionaban las dos frases, conocernos
y eso incluye pues nuestro diagnóstico. Un paciente con diabetes lee mucho, lee perdón, el contenido de azúcares de los alimentos, lee sobre la insulina, lee sobre los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué un paciente con fibromialgia no? Pues en general cualquier diagnóstico, perdón, cualquier paciente debería de conocer su diagnóstico. También educar a otros sobre la fibromialgia, educar a la familia, porque muchas veces en psiquiatría vemos bastante que no hay apoyo de la familia, no porque no quieran, sino que por desconocimiento. Por supuesto, pues obviamente nadie sabe sabiendo todo, pero la psiquiatría es un poco más desconocida desde el punto de vista histórico y entender una depresión para alguien que no ha vivido una depresión es virtualmente imposible. Sabe que hay tristeza, pero realmente la depresión no solo es tristeza. Entonces, es diferente que yo le pida a alguien que se imagine lo que se siente una fractura de un hueso, a que se imagine lo que se siente una crisis de ansiedad, alguien que no ha sufrido una crisis de ansiedad. Porque dolor, creo yo que todos hemos sentido. Obviamente no todos se han fracturado, pero podemos magnificar eso. Pero una depresión, una ansiedad, fibromialgia, esta complejidad es complicado. Entonces, educarnos a nosotros como pacientes, educar a otros eh, dentro de la familia, dentro del grupo de apoyo. Practicar el autocuido, que vamos a hablar un poco de esto. Y, bueno, nuevamente conocer bien nuestros síntomas, estresores, saber lo que nos desencadena los episodios de dolor, saber lo que nos empeora los episodios de dolor y aliviantes. ¿Qué nos alivia? Es decir, véanlo como, por ejemplo, una alergia. Yo sé que tengo alergia a las abejas, por ejemplo, pues voy a procurar no acercarme a las abejas. Alergia a los mariscos, pues no voy a comer marisco. Igual es esto. Si yo sé que es X, Y, Z me causan, me incrementan el dolor, me empeoran el dolor, pues hay que ver cómo lo mejoramos. Entonces, al conocer y entender la naturaleza de la condición y reconocer todas las facetas y las múltiples facetas en la vida, se encontrará mejor equipado para este gran viaje. Em, Ahora, un par de herramientas muy interesantes. La Asociación Nacional de Fibromialgia, pues, de Estados Unidos. Los dos instrumentos son en inglés y yo busqué, no estoy 100% seguro, pero no sé si tienen traducción, pero es interesante revisarlo. La Asociación Nacional de Fibromialgia de Estados Unidos, pues tiene, como ven arriba, tiene diferentes partes, pero de las más interesantes, por ejemplo, es en Main Blog, que es la primera y la segunda también, About Fibromyalgia. En Main Blog, pues están las noticias de la fibromialgia, lo que va saliendo nuevo, videos, hay historias de miembros de la asociación que relatan su experiencia. Hay, bueno, noticias de celebridades con fibromialgia. También en el segundo punto, que es sobre la fibromialgia, está la ciencia, los síntomas, diagnósticos, em, investigaciones actuales, tratamientos, la prevalencia. Entonces, hay mucho lugar de donde informarse. Esta parte es la donde comparten historias. Por ejemplo, la tercera, la que se ve la persona, dice que se encuentra sorprendida sobre lo que puede hacer teniendo un diagnóstico que antes se creía incapacitante. Y bueno, sin el tratamiento adecuado puede ser incapacitante. Entonces, es muy útil revisar esta página. Y ahí abajo está la página web. La segunda es la universidad, la guía de dolor de la Universidad de Michigan, que ahí está también la página web. Si buscan arriba en las viñetas, Pain Conditions, yo les voy a poner los pasos aquí, le va a salir esto de Pain Conditions. Si siguen ahí, van a llegar a esta página. Aquí en esta viñeta buscan fibromialgia, es una lista de diferentes cosas de dolor. Y les va a aparecer esta parte de abajo y eso los lleva a esta ventana. Hay mucha información, por ejemplo, ejercicio, en la calidad de vida o perdón, estilo de vida,
nutrición, dietas, manejar emociones, que pues en la vez anterior hablábamos de la importancia de las emociones en la fibromialgia, como el reframing, que es cómo darle vuelta o cómo modificar nuestra imagen, la imagen, la autoimagen que tenemos, cómo vernos diferente una vez tenemos el diagnóstico, que no somos una enfermedad, no somos depresión, no somos fibromialgia, somos una persona que tiene una enfermedad o un trastorno, pero no significa que somos únicamente ese trastorno. Herramientas de relajación, espiritualidad, resiliencia. Entonces, recomiendo visitar estas dos páginas web, son pues muy interesantes y extensas, hay mucha información. Ahora, ¿y el tratamiento que podemos hacer? Primero, pues como mencionaba brevemente, colaborar con los proveedores de salud es una parte vital. Estrategias psicológicas, vamos a ver, ejercicio, estilo de vida saludable, es un todo, no son cosas separadas, todo está relacionado. Lo ideal es trabajar en conjunto con el proveedor de salud para establecer un plan de tratamiento individualizado. Como veíamos, y pues para los que no vieron el anterior, cada persona con diagnóstico de fibromialgia puede decirles que tienen síntomas diferentes, a excepción del dolor. Pero incluso el dolor puede ser en diferentes partes del cuerpo. No todos van a ser cabeza, dos brazos y una pierna. Como vemos, eran 5 puntos, 5 o 6 puntos de dolor de 9. Quiere decir que ya solo hay variedad, aparte de todos los síntomas que hay. Entonces, el tratamiento es individualizado. No toda la misma medicina va a ser la efectiva para todas las personas. No todas van a resultar o lograr beneficio de natación, por ejemplo. Entonces, es lo importante de colaborar, pues, mutuamente entre el proveedor de salud y el paciente. Es importante brindar retroalimentación sobre sobre el efecto de los medicamentos. Nosotros como médicos, pues, sabemos que las medicinas funcionan, pero nuevamente no todas las medicinas funcionan para todas las personas. Nosotros damos una medicina con el ideal de que funcione, asumimos que funcione. Bueno, sabemos que funciona, pero asumimos que va a funcionar en la persona. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Y qué pasa si el paciente no nos dice, miren, esta medicina no está funcionando? Entonces, si no nos dicen nada, pues, y obviamente nosotros tenemos que preguntar, pues podemos seguir solo dándome la misma medicina y no está funcionando. Entonces es importante decir, miren, y no tener miedo. En general, pues no debería de haber reproches del médico hacia el paciente, pero eh, es su beneficio, ¿verdad? Sí. Entonces, crea la relación terapéutica. Ahora, las características, pues multidisciplinario, no solo es el médico, el primary care, o solo el psiquiatra, pues vamos a ir viendo, dependiendo de qué síntomas, de qué situaciones, de qué condiciones tenga el paciente, pues así vamos a ir tratando. E individualizado, que es lo que les hablaba. A menudo, y es lo que se ha demostrado más eficaz, el tratamiento involucra la combinación de educación, que es lo primero, ejercicio, ejercicio de diferentes formas, que vamos a ver un poco, terapia psicológica y medicamentos. Un tratamiento temprano puede prevenir el desarrollo de dolor crónico y persistente al bloquear la sensibilización central. Es decir, puede retrasar el desarrollo o disminuir la intensidad del dolor más efectivamente que si ha pasado muchos años. Entonces, esta es la importancia de consultar y, y conocer. En general, los objetivos de tratamiento, pues, son cuatro grandes objetivos: manejo del dolor, fatiga y otros síntomas, manejo de los problemas cognitivos, lo pongo aparte a pesar de que es un síntoma, pero los problemas cognitivos, como lo que les mencionaba de la niebla mental, puede tener una gran repercusión en lo laboral, en la educación, en lo académico, en el estudio.
en el recuerdo de situaciones, a pesar de que no es un problema de memoria como tal, como decir Alzheimer, pero sí tiene una repercusión. Mejorar la calidad de vida, que últimamente pues, es el gran objetivo, y mejorar la autopercepción que se logra con la educación. Hay diferentes puntos. Aquí vemos pues, la higiene del sueño, la meditación, yoga o el mindfulness, la alimentación saludable, los medicamentos, psicoterapia y el ejercicio físico. Dentro del ejercicio, el ejercicio moderado de tipo aeróbico, por ejemplo, la natación, o ejercicio de resistencia, estiramiento, la combinación, obviamente la combinación siempre es mejor, lleva a mejoras en la calidad de vida, dolor y función física. Y esto se ha demostrado y se ha comprobado en estudios pues, de investigación científica, que es que sí, quizás es lo que ejerce dentro de los cuatro pilares, por así decir, el pilar más grande. Iniciar, siempre se recomienda iniciar una baja intensidad y frecuencia y luego ir aumentando a medida que el cuerpo se va adaptando al ejercicio. Por supuesto, siempre es difícil empezar, aún más si damos años sufriendo de dolor, es más difícil iniciar porque va a doler. Pero si tenemos el gran objetivo en mente de que lo hacemos por mejorar, se ha demostrado que sí, duele. Y aunque no tengamos fibromialgia y no hemos hecho ejercicio en mucho tiempo, pues nos duelen los músculos al día siguiente, no podemos ni caminar. Pero poco a poco el cuerpo se adapta. Y la mejor característica del ser humano es la adaptación y lo mismo va para el cuerpo. El cuerpo se adapta si se somete a una rutina, digamos. La dieta. La dieta es una parte sumamente importante, pero que no le damos mucho interés a veces. Los dos grandes puntos que se han demostrado son una dieta baja en glutamato, que esto se encuentra en quesos, carnes curadas, salsa soya y muchos alimentos procesados, que tenemos muchos en la actualidad, y una dieta con alta en antioxidantes y vitaminas. El estrés oxidativo es un proceso químico que daña células. Se ve mucho pues, en los alimentos procesados o se ve como un producto de los alimentos procesados. Entonces los antioxidantes lo que hacen es evitar este daño. Ahora, ¿qué es todo eso? Bueno, hay muchos tipos de dieta, pero una dieta que recientemente se ha demostrado muy efectiva es la dieta basada en plantas, plant-based diet. No es de Harvard, pero pongo Harvard porque ellos lo definen. Una consiste en enfocarse en alimentación con base en productos vegetales. Aquí automáticamente pensamos vegetariano, vegano. Incluye no solo frutas y verduras, sino que también nueces, semillas, aceites, granos y legumbres. Pero no significa ser vegetariano o vegano. Y pues nunca comer carnes de cualquier tipo o lácteos, sino balancear y seleccionar mayor proporción de alimentos provenientes de plantas. Esto es importante porque muchas personas al escuchar vegetariano o vegano, ok, no, pero el- lo que pasa con las carnes es que no es la carne en sí, sino que son las grasas. Se ha demostrado, bueno, todas las carnes tienen grasa, cierta cantidad, obviamente el cerdo tiene una mayor cantidad de grasa, el pescado tiene menor cantidad, pero aún así tiene, que es de las carnes vienen las proteínas. Ok. Pero también, y lo importante de esta dieta es que se ha demostrado que las proteínas también las encontramos en diferentes granos, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, en las nueces, encontramos proteína. Últimamente, la proteína es una molécula o un conjunto de moléculas que el cuerpo no, al final del proceso no reconoce entre proteína de un tipo o de otra, sino que es la misma proteína, son los componentes esenciales, los aminoácidos los que se usan. Entonces, esta dieta ha demostrado ser muy útil, se empezó a estudiar mucho con diabetes, pero se ha ido aplicando a diferentes trastornos, trastornos de salud. Entonces, recomiendo busquen esta dieta basada en plantas. No es una dieta estricta que tienen que comer este grupo de alimentos, sino que hay una lista, hay diferentes recetas. Por poner un ejemplo, una ensalada de frijoles.
no solo es frijoles y lechuga, sino que tiene una gran cantidad de componentes que uno no se imaginaría solo con el nombre, y que pueden ser muy, muy ricos. Ahora, psicoterapia, hablábamos la vez anterior que la parte psicológica juega y tiene una gran importancia en esto. Muchas personas con fibromialgia, la mayoría, si no es que todas, sufren depresión o han sufrido depresión o ansiedad y es explicable. Tener dolor crónico frustra, eh, genera mucha impotencia y eso obviamente lleva a depresión, a una imagen negativa de uno mismo, a no ver más allá de la nube gris, de nunca voy a mejorar, no veo una salida a este dolor, pero sí hay salida. La psicoterapia, dentro de las psicoterapias hay muchos tipos, pero la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser de las más efectivas en fibromialgia, con mejoras en dolor y discapacidad a corto y mediano plazo. Esta psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, enseña a modificar pensamientos, conductas negativas, salir de, le llamamos patrones, ¿verdad? De los ciclos repetitivos de conductas, así como ayudar a desarrollar habilidades para manejar el dolor crónico, la fatiga y los malos hábitos de sueño. Los estilos de vida es otro gran componente. Al ejercicio que describí anteriormente, el ejercicio anaeróbico, también es importante agregar otros ejercicios complementarios como yoga, pilates, tai chi, y estos sí se han investigado y sí se han demostrado en estudios científicos que también ayudan a reducir el dolor y mejorar la función física en personas con fibromialgia. Han demostrado que 1 hora o 2 veces por semana de estos ejercicios logran generar una mejoría significativa. Ahora, sumado a todo lo demás, pues es un gran porcentaje de personas que logran una mejoría en X o Y tiempo, pero sí se logra una mejoría. Aquí se incluye también el manejo del estrés, lo que les mencionaba de reconocer las situaciones en nuestra vida que nos generan estrés, que nos generan o que nos desencadenan dolor o episodios de dolor, y la higiene del sueño. El sueño solemos quitarle importancia, em, lo tomamos como un proceso, solo me voy a acostar y ya. Sin embargo, el sueño, el periodo durante el cual estamos dormidos, es el único periodo del día en el cual realmente nuestro cerebro se limpia, se recupera, aparte del descanso, pero se activan diferentes procesos químicos y físicos del cerebro que limpian los desechos de las células del cerebro. Entonces, la higiene del sueño se recomienda para un adulto promedio dormir entre 6 y 8 horas. Hay que ver si hay apnea del sueño, por ejemplo, si roncamos, si nos damos muchas vueltas, si amanecemos muy cansados, muy fatigados, aunque dormamos 10 horas. Se recomienda no dormir en el día, durante el día, las siestas. Y si se toma una siesta no mayor a 20 minutos, 30 minutos, porque entonces entramos a otra fase del sueño que ya dificultan la recuperación. Em, entonces, la higiene del sueño es muy importante porque un cerebro cansado difícilmente o muy lentamente logra una mejoría. Y el otro pilar, pues los medicamentos. Sí, en fibromialgia se ha visto que los medicamentos son, por así decir, el pilar que tiene menos influencia. Sin embargo, sí tienen una gran influencia. Sí funcionan, sí ayudan, pero de todos los pilares, los medicamentos son los que no en todas las personas se utilizan. Pocos medicamentos han resultado efectivos, sin embargo, sí funcionan. Sin embargo, también no es para todas las personas. Por ejemplo, los tres grandes medicamentos aprobados por la FDA para el uso para el tratamiento de la fibromialgia son duloxetina o el Cymbalta, el milnacipran o la Sabela y la pregabalina o la lírica.
Los dos primeros son antidepresivos y la pregabalina es complejo, es un anticonvulsivante que se usa ya para manejo de dolor, diferentes tipos de dolor crónico. Los antidepresivos, nuevamente vemos pues la importancia de la salud mental. Eh, entonces, algo muy importante de tener en cuenta es no se trata de tratar con mucho, o sea, muchos medicamentos, sino tratar con lo adecuado. Y es lo importante nuevamente del feedback, ¿verdad? La retroalimentación hacia el médico y del médico, pues de preguntar y de la relación terapéutica de si yo indico Cymbalta, puedo creer que el medicamento está funcionando si no pregunto y si no me dicen. Entonces, es lo importante de esta trabajo en equipo, digamos. Y los efectos adversos es también un punto que lleva a tropiezos. Los efectos adversos más comunes y vemos son generales, casi que todos los medicamentos pueden dar estos. Son náuseas, vómitos, diarrea, malestar general y dolores de cabeza. En general, eh, mejoran entre 5 y 7 días. Sin embargo, pues técnicamente pueden durar hasta 3 meses. Yo siempre que dejo un antidepresivo, y no solo para fibromialgia, sino que cualquier situación, siempre explico esto, que primero, los medicamentos no hacen efecto inmediato. Por ejemplo, si yo me golpeo la pierna y me duele, me tomo una ibuprofeno y se me quita el dolor rápido. Sin embargo, los antidepresivos se tardan en hacer efecto. En los libros, pues nos dicen que hasta 6, 8 semanas, pero en la práctica, en la vida real, pues unas 2 semanas, 3 semanas, las personas comienzan a sentir algo. Y además que si tienen efectos adversos, por ejemplo, náuseas, vómitos leves, traten de seguirlo tomando, que en general a los 5 o 7 días la mayoría de personas ya no tienen síntomas, efectos adversos. Puede durar hasta 3 meses, pero en general la mayoría de personas mejoran entre 5 y 7 días. Lo importante de esto y por qué lo explico es porque imaginémonos, tenemos un dolor, lo que les decía, me tomo un ibuprofeno, estoy acostumbrado a que se me quite el dolor rápido. Por supuesto, cualquier persona, y es normal, quiere que los síntomas se le quiten rápido, incluyendo fibromialgia, incluyendo depresión, ansiedad. Ahora, si yo me tomo una medicina que me va a quitar la depresión, que me va a quitar la ansiedad, que me va a ayudar con el dolor de la fibromialgia, por decir algo, una semana, y yo no me siento mejor, me voy a frustrar más, me lo puedo dejar de tomar porque digo, ok, me lo estoy tomando, no me está funcionando, entonces ¿para qué me lo voy a seguir tomando? Pero lo importante es saber que estos medicamentos se tardan en hacer efecto porque el cerebro es tan complejo, es tan protegido, que tarda, y es lento, el cerebro es lento para generar cambios químicos y todos los procesos. Entonces, es difícil como paciente verlo así, pero hay que tener paciencia. Lamentablemente, pues toma su tiempo, pero sí funcionan. Em, entonces, nuevamente, repito, el feedback, la colaboración entre el paciente y el médico y todas las diferentes áreas que hemos visto. No es un tratamiento único, no es un tratamiento de una sola vía, hay diferentes caminos, diferentes pilares, que todos son importantes, y también una gran parte del paciente que obviamente tiene que poner el esfuerzo de educación, de autoeducarse y de recibir educación, del ejercicio. Como les dije, cuesta, duele, pero sirve. Si vemos el objetivo a largo plazo, sirve. Entonces, muchas gracias y pues obviamente no duden en buscar ayuda. Todas las personas que vienen con fibromialgia pueden mejorar si buscan ayuda, si reciben apoyo. Obviamente es eh, eh, vital y pues con todos los avances se puede. Entonces, muchas gracias. Qué importantes recursos nos acaba de compartir, doctor. Y yo creo que lo más importante es crear conciencia, ¿no? Que el diagnóstico
no es el final, sino más bien el inicio, ¿no? Es el inicio de el camino hacia, pues, al bienestar. Necesitamos siempre hacer algo después del diagnóstico para lograr llegar a esa parte del bienestar. Entonces, yo sí quisiera que Aida nos compartiera un poco cómo es el punto de vista desde alguien que está viviendo esta condición. Sí, yo creo que todo lo que dijo el doctor, como siempre, siempre en cada presentación, el doctor me mueve muchas cosas porque me retoma al principio de mi camino. Yo tengo 15 años viviendo con esta condición, pero no lo digo con tristeza, lo digo con mucho agradecimiento, agradecimiento a la vida por haberme puesto en este camino, porque muchas de las cosas que comentó el doctor son básicas y es parte del camino. Voy a empezar, por ejemplo, con las dos. Bueno, algo que dijiste tú, Tajania, esto no es una sentencia. De hecho, por eso el tema es así. Ya me dieron el diagnóstico y ahora qué, ¿verdad? O sea, ¿ahora qué? A mí, yo me hice esa pregunta. O sea, en mi caso batallé como un año para que me dieran el diagnóstico, pero bueno, ya pasando eso, ¿y ahora qué? Cuando el doctor me dijo lo que era, yo la verdad nunca había escuchado el nombre. Nunca. Me pasaba como te pasa a ti, hasta pronunciarlo batallaba en español y en inglés, y a mí me lo dieron en inglés, fibromyalgia. Entonces, dije, ¿y ahora qué? ¿Esto qué es? Sin embargo, en mi mentalidad fue, ok, gracias que ya tengo un diagnóstico. O sea, ya tengo un diagnóstico. Y en este caso no era un diagnóstico tan grave como podría haber sido un cáncer o alguna otra cosa que descartaron en mi proceso. Pero yo decidí no verlo como una sentencia y creo que ahí empiezan las lecciones. Las lecciones no, como todo en la vida, no es lo que nos pasa, sino realmente cómo vamos a reaccionar ante lo que nos pasa. Y lo que el doctor, las frases que el doctor traía están bien lindas, porque por ejemplo esa que dice que decía Aristóteles, el autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría. Híjola, es la verdad. Si no nos conocemos, pues ¿cómo? Y la otro que Carl Jung, donde dice, no podemos cambiar nada si no lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Si lo empiezo a reflexionar y a platicar, yo no lo quise ver como una sentencia. Claro que viví, es un duelo. Tener un diagnóstico de una enfermedad y el doctor lo era. Es un duelo. Perder la salud es un duelo. Tienes que vivir esos pasos. Te cuesta. Yo me enojé, te puedes enojar, te puedes sentir mal, te puedes sentir asustado, confundido y está bien. Pero el último paso del duelo es aceptarlo. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar. Yo cuando acepté ya lo que me pasaba, que ya tuve el diagnóstico y que ya dije, ok, me pasó a mí en este momento de mi vida, sí, aquí la razón no la sé, pero lo acepto. Cuando lo acepté, me pude mover. Pude empezar, mi mente se abrió y dije, ok, ¿ahora qué? Y lo que dice el doctor es básico, la actitud. Otra vez, no es lo que nos pase, sino cómo lo vamos a enfrentar. Y ahí es una cuestión de actitud. En mi caso fue una cuestión de actitud y yo lo veo con muchas personas, es una cuestión de actitud. Hay que empezar a cambiar eso y a decir, ok, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y uno de los caminos después de aceptarlo es educarte, es conocerte. En mi caso, yo por eso estoy muy agradecida de este diagnóstico, porque fue algo que me obligó y me llevó a conocerme como persona, a voltearme a ver a mí. En este caso fue empezar a ver, ok, ¿por qué? ¿Para qué sucedió esto en mi vida? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Cómo tengo que manejar esto? ¿De qué se trata esto? Y lo que decía el doctor, empecé yo a ser muy proactiva. Yo les recomiendo mucho a toda la gente. Yo sé, a veces no tenemos el tiempo, no, pero consideren, es su salud y la salud es individual y es de cada quien. Y eso es lo que yo empecé a ver. Yo dije, no, pues yo voy a ir con el doctor y voy a ir con un doctor con el que yo me sienta identificada. Lo que comentó el doctor ahorita de que sea un doctor que sea empático, que te valide lo que tú sientes, que evaluado con su conocimiento que ellos tengan, vaya en camino en colaboración contigo es fundamental, que no te sientas solo en ese momento.
es muy importante. Y yo empecé un camino del bienestar. Realmente eso es lo que empecé a hacer. Yo empecé a ver, empecé a leer, yo busqué muchos recursos y en todos los recursos, pues no hay un solo motivo, son muchos por los cuales te dan tantos síntomas. Entonces yo fui analizando, reconociendo y dije, híjola, esto no se va a tratar de un medicamento, no se va a tratar de dos medicamentos, no se va a tratar de una cosa y el medicamento no lo va a hacer todo. O sea, esto es un camino de vida, este es un estilo de vida. Yo tengo que, y empecé como poquito a poquito a ir analizando mi vida, los aspectos de mi vida. Empecé a ver emocionalmente qué sucedía y qué pasaba conmigo. Y yo les platico, ese momento de mi vida, yo era mujer que tenía una vida súper ocupada. Me acababa de venir hacía pocos años de México a Estados Unidos. Tuve que empezar de cero, tenía 3 hijos adolescentes, un esposo, estaba estudiando, tenía un trabajo nuevo. Mi vida era un caos. Yo no había tiempo para mí. No había tiempo para ocuparme de mí, de mi salud, de mi mente, de lo que yo quería. Entonces, eso me cobró una factura. Muchas personas que yo conozco que tienen esta condición, estamos similares. Hemos vivido vidas muy ocupadas y siempre poniendo a otros enfrente de nosotros. Y eso para mí fue lo primero emocionalmente. Empecé a ver por qué creía lo que yo creía. Empecé a ver cómo era mi mentalidad. A veces no nos fijamos, pero tenemos una mentalidad, y ahorita lo mencionó el doctor, fatalista, negativa en nuestros pensamientos. Pensamos que no vamos a salir de ahí. Entonces, la mentalidad es muy importante. ¿Qué mentalidad quieres construir? Porque basado en tus pensamientos van a ser tus acciones, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Yo usé un modelo que tú, Tajania, pues estás muy relacionada con eso porque hasta lo ligué en mi trabajo, pero yo usé el modelo del bienestar, de diferentes aspectos de la vida y empecé poco a poco, uno a uno, empecé a revisar mi aspecto final, mi aspecto físico, o sea, mi alimentación, mi ejercicio, todo lo que dijo el doctor ahorita. Yo por muchísimos años, ahorita ya no tanto, pero por muchos años yo, me enfoqué mucho en alimentación basada en plantas, totalmente basada en plantas, por muchos años. Ahorita ya hace un par de años ya metí proteína animal en mi alimentación, pero mayormente es basada en plantas. Una dieta muy antiinflamatoria. Yo me eduqué mucho sobre eso. Hay muchos recursos para hacerlos. Fue prueba y error, lo que me caía bien, lo que no me caía bien. Fui aprendiendo en el camino. Lo que tiene que ver con emocional, fui haciendo un trabajo muy certero de mis emociones, de mi mentalidad, de la manera en que yo era, cómo yo me movía, lo que yo pensaba. Tomé terapia, tomé coaching, ha sido un camino, pero no es algo que digas, tiene un principio y un fin, no. Yo lo que hice fue empezar hace 15 años a cambiar, utilizar esta condición como el motor para cambiar un estilo de vida, para mejorar mi calidad de vida, de la vida con las acciones que yo tenía y cómo yo me quería ver. Yo ya me estaba viendo cómo estaba mi cuerpo ahí, en no un buen funcionamiento. Cómo sí podía ver mi cuerpo funcionar mejor y qué elementos tenían que ir alrededor de eso. Empecé a hacer espiritualmente la conexión contigo. Lo que decía ahorita el doctor es fundamental. Te tienes que aprender a conocer. Y esa conexión de conocerte tú es un camino espiritual. No nada más en qué crees o no, pero te conecta contigo y con un entorno más allá de lo social. Obviamente, esta es una condición que socialmente te afecta mucho en muchos aspectos. Porque otra vez vamos a hablar de que la fibromialgia es una condición invisible, no se ve, no hay cuestiones de que los dedos, los huesos, no, tú te puedes ver muy bien por fuera, pero solamente tú sabes lo que sientes. Y solamente las personas que hemos vivido esta conexión, esta condición, sentimos el nivel sentimos y podemos explicar cómo se siente el dolor, porque es un dolor bien peculiar, por ejemplo, en términos de dolor, no es el clásico dolor de cuando te pegas, es un dolor bien peculiar. Entonces y es muy constante, muy fijo. Entonces puede llegar a ser muy tremendo.
El apoyo con el médico para mí fue crucial. La toma de medicamentos en un punto sí o sí tienes que hacerlo. Ya está bien, pero tiene que ser bien dirigido por el doctor, pero en un constante acompañamiento. Tú eres el que sientes, tú eres el que sabes si ese medicamento te está ayudando, no te está ayudando, si estás sintiendo algo en el estómago, si no. O sea, en pocas palabras, tienes que aprender a ser tú el que lidere tu propia condición. Tú eres tu líder y tienes un médico que te comprende, que con su conocimiento te ayuda, te guía y tú vas haciéndolo. Tienes otros profesionales de salud. Yo fui con algunos nutriólogos, fui con profesionales de ejercicio, hasta que por ejemplo, me topé con la yoga. Para mí, la yoga no nada más fue una cuestión de ejercicio. Para mí fue un todo. Fue una práctica que llenó muchos espacios. Fue una práctica física, pero espiritual, de conexión conmigo, pero de conexión con los demás, pero también una práctica que me ayudó a saber regular mi respiración y saber regular mis emociones. Fue una práctica que me ayudó muchísimo con el estiramiento. Yo sentía mucho, parte del dolor, como yo lo sentía, es mucho como los músculos, como que se atoran, como que ¿cómo se dice? Pues sí, que se ponen como ya muy apretados, pues. Y no hay una palabra, pero no me acuerdo ahorita. Pero a mí me ayudó mucho con la yoga, me ha ayudado muchísimo con el estiramiento, con los músculos, con la flexibilidad, con el balance, porque todo eso yo lo perdí mucho, con la fuerza física y con la energía. Realmente yo a nivel personal, yo digo que a mí la yoga fue una de las cosas, de las herramientas, hasta más que el medicamento, que me ha ayudado a controlar esta condición y que ha sido totalmente alineada con un cambio de estilo de vida. Porque la yoga lo que hizo mucho fue ayudarme a tener espacios de conexión con mi propio cuerpo y con mis emociones y mis sentimientos. No fue fácil, el doctor lo dijo ahorita y es cierto. El dolor, a mí el medicamento, yo tomé medicamento como un medicamento por un año y medio, después junto con el doctor lo bajé porque yo no quería tanto medicamento, luego ya otra vez lo tuve que necesitar otros 3 años y con el doctor aquí, allá y todo, y después lo volví a bajar y ahorita yo ya tengo 9 años. Yo tengo 15 años con esta condición, ya tengo 9 años que yo no tomo ningún medicamento, pero yo cambié mi estilo de vida totalmente. Y mi estilo de vida no lo cambié por un año, ni por 2 años. Yo lo cambié. O sea, es un constante, es un estilo de vida diferente en el que tú empiezas a ver la vida y a sentir y a vivir la vida desde otro lugar. Y buscas diferentes herramientas para que ese sea el camino. Yo empecé a visualizar. Dije yo, si yo no hago esto, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces al rato en una condición me va a llevar a otra y a otra y a otra. Y la cosa era eso, la cosa es cómo te quieres ver. Y ya tienes esta condición, pero entonces, ¿cómo cuidas, por ejemplo, la alimentación? Yo no quería, ¿cómo cuido mi peso para poder, por ejemplo, estar más flexible? ¿Cómo cuido mi peso para que no me vaya a dar la diabetes? ¿Cómo cuido? Diferentes cosas que te van llevando a que evites, ¿verdad? Al máximo más condiciones. Y creo que eso es algo fundamental de lo que yo le llamo la medicina del estilo de vida, de que no hay medicamento químico como tal nada más, pero sí hay un nivel de conciencia, de crecimiento. Y bueno, ya el tiempo se acaba, porque pues así como el doctor toma mucho tiempo, pues yo tengo mucha historia, pero yo ya no tengo tiempo para la historia. Otro momento se las cuento, ya el doctor les dio toda la ciencia detrás, que es muy cierta. Yo los quiero invitar, Jani, antes de que se me vaya.
sobre todo a la gente que vive aquí en El Paso. Yo sé que quizá hay mucha gente que nos escucha en el Facebook, en otros lados. Lamentablemente, esto que voy a anunciar ahorita, pues es nada más para las personas que vivan aquí en El Paso, pero si ustedes viven aquí, vamos a tener Proyecto Vida, vamos a empezar un grupo de apoyo. Octubre 2 a las 5 de la tarde los esperamos. Voy a dar ahorita un teléfono en donde se pueden comunicar. Vamos a tener un grupo de apoyo para fibromialgia. Es el primero que al menos yo conozco que se va a hacer aquí en El Paso. Es una colaboración que estamos haciendo con el doctor Ayala, con otro médico, otro residente. Va a durar 1 hora y media, va a ser una vez por semana. Vamos a dar la oportunidad de educarnos, vamos a tener espacio para educarnos, pero también vamos a tener espacios para yo platicarles un poquito lo que a mí me ha funcionado, lo que no, para que vean que sí se puede vivir con esta condición y hasta se puede vivir mejor, creo yo. Y vamos a practicar. Yo soy una instructora de yoga certificada y pues vamos a practicar 45 minutos de una yoga muy terapéutica, muy restaurativa en el principio para que nos vaya ayudando. El teléfono es 915-465-1191. Lo vuelvo y lo repito, 915-465-1191, extensión 285. Si tienen preguntas, ahí puede ser, ahí los esperamos. Vamos a empezar el 2 de octubre, el jueves, la semana que entra. Y pues ojalá que tengamos, que tengamos personas que tienen esa condición, que es abrirles este espacio y los esperamos ver ahí. Sí, claro que sí, qué importante oportunidad para la gente que nos está escuchando, tal vez que nos escuchó la vez pasada, que nos vio, que nos escuchó en radio y dijo, hey, yo me estoy sintiendo así, yo tengo eso. Qué gran oportunidad de sentirse acompañado, más que nada, Ujú. de saber que no están solos, de que hay mucha gente más viviendo este diagnóstico y pues con el camino al bienestar, porque como lo dijo, siempre tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Usted no lo menciona mucho en los entrenamientos, tienes que hacer algo, no te puedes quedar en donde mismo porque no va a pasar nada, ahí no va a pasar nada. Entonces, qué gran oportunidad es de la gente que pueda marcar. Para mayor información es 915-465-1191 con la extensión 285, ¿verdad? Sí, sí, Ahí esa es, pueden sí. agarrar más información, igual pueden marcar a la ventanilla también y aquí tendremos la información. Y pues muchas gracias Aida, muchas gracias doctor por acompañarnos nuevamente y dar esta información tan importante para la comunidad. Gracias, Tajane. Gracias, Gracias, hasta doctor. luego.